Hola chicas, ¿cómo están? Qué gusto verlas otra vez. Cuando ya no las veo, las extraño montones. De regreso con otro podcast buenísimo. Comunícate asertivamente para no lastimar a otros con tu propio dolor. Uy, qué complicado, porque a veces estamos tan enojadas que lo que queremos es tirar literalmente veneno y sacar la lengua así, la lengua partida en dos y tirar veneno. Entonces, qué complicado es hablar cuando nosotras estamos realmente enojadas con alguien, ¿verdad? Es súper complicado. Y yo creo que cuando uno está enojado, ese no es el momento para conversar, sino que tenemos que dar un espacio para que se baje ese calor que sentimos, ese hervor que sentimos por dentro, dejar que las cosas se calmen y ya después buscar el momento adecuado para decir las cosas, porque muchas veces decimos cosas que después nos vamos a arrepentir de haberlos dicho. Y esas cosas que decimos pueden crear heridas que muchas veces son irreparables y pueden dañar nuestra relación. Yerita, ¿cómo estás? Hola, hola Nati, hola Marce. Hola. Bueno, un podcast más y es un tema, ¿verdad? De esos bueno, que hay que analizar porque muchas veces, como dice Nati, o no estamos en el momento adecuado tal vez para emitir un comentario o dar una opinión, o sencillamente nosotros traemos diferentes traumas o situaciones que nos costaron manejar en nuestra vida y cuando nos topamos con una X situación, tal vez una persona que nos pide un consejo o nos comenta alguna circunstancia, y de acuerdo a como yo viví, presencié o creo que mastico ese tema, ¿verdad? Así es como yo me refiero hacia la otra persona. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos ese tacto, ¿verdad? Para diferenciar que de la manera en que yo vivo mi vida o la he enfrentado, no tiene que ser la misma situación que está viviendo la otra persona. Y es delicado porque tenemos que tomar en cuenta la empatía, ¿verdad? Y parte de hablar asertivamente es saber quién tengo al frente, ¿verdad? O a veces las situaciones, nosotros tal vez tenemos más fortaleza para ver X tema y la otra persona tal vez no tanto, y no porque no lo pueda entender o no lo quiera entender, sino que no lo ha vivido como yo lo viví, por lo tanto, tal vez tenemos que ser más sutiles en la manera de expresar esa opinión. Así que vamos a hablar en el podcast un poco de eso, ¿verdad? Amárrate la lengüita, porque como no tiene hueso, se mueve para todas partes, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver cómo hacemos para que no cause un daño en algún otro ser humano que tengamos de frente. Mi querida Marce. Hola chicas, pues un gusto estar de nuevo con ustedes. Igual siempre se les extraña, los días pasan súper rápido y al momentito estamos otra vez los miércoles, ¿verdad? Como todas las semanas y cada día estamos intentando traer temas en las cuales podamos pues abarcar situaciones como para todas las personas, ¿verdad? Y es súper importante esto que vamos a hablar hoy porque, por ejemplo, Nati mencionaba, digamos, situación cuando estamos enojados, ¿verdad? Pero también tú mencionaste otra situación importante, que no necesariamente puede ser que estés enojado, pero a veces vivimos las situaciones o las cosas de una forma muy distinta, ¿verdad? Y a veces tal vez no utilizamos la empatía, ¿verdad? Al tal vez expresar alguna situación y alguien emite un comentario, no, mira, yo opino tal cosa y tal vez la otra persona no lo siente diferente y tal vez es como, no sé, criticada o minimizado su opinión porque normalmente se debería de ver de esa forma, ¿verdad? Y no necesariamente porque todos vivimos situaciones muy diferentes, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber comunicar las cosas. Muchas veces ni siquiera se hace con mala intención, ¿verdad? Simplemente es como utilizar eso, la empatía, ¿verdad? Y ver un poquito más allá, intentar ver un poquito más allá para no hacer tampoco sentir mal a la otra persona porque tal vez piensa diferente a nosotras, ¿verdad?
Y obviamente en el ámbito de, por ejemplo, en una situación en la que estás molesto, pues con mucha más razón tenemos que aprender a ser asertivos, ¿verdad? Porque como mencionaba Nati, pues sí, podemos llegar a decir cosas que después vamos a estar lamentando, ¿verdad? Entonces, pues súper importante el tema de hoy. Sé que le vamos a sacar mucho, mucho provecho. Va a estar sustancioso. Así que bueno, nada, encantada de estar de nuevo con ustedes y a ver qué termina, en qué termina este tema hoy. ¿Cómo quedamos con esto? Bueno, yo les Ok. voy a contar, de hecho, bueno, uno como terapeuta vive muchas veces estas cosas, ¿verdad? Y pues sí, tenemos tal vez esa capacidad que tratamos de desarrollar día con día, ¿verdad? De ponernos en una posición de comprender a ese otro ser que está al frente de mí, ¿verdad? Yo siempre digo algo y es algo que a mí me molesta personalmente. La gente a veces dice, no, pero es que mire, usted es psicóloga, entonces usted entiende y usted se puede poner en la posición, pero hay cosas que yo creo que existe el sentido común. Y el sentido común le pertenece a todo ser humano. Es decir, que no necesitas una carrera para desarrollarlo. Y este tema nace precisamente de una experiencia que presencié, no fue directamente hacia mí, pero la presencié. Y me pareció que definitivamente son de esas cosas que usted dice, es que lo tengo que decir, lo tengo que contar, porque realmente le puede pasar a otra persona. Resulta que una persona joven, bastante joven, comenta a sus compañeras de trabajo que está embarazada y el grupo de su trabajo son pues más mujeres que hombres, pero resulta que la persona que está en un nivel superior a ellas es varón. Entonces resulta que cuando me cuentan lo sucedido, ¿verdad? Yo me quedé sinceramente impactada, porque el caballero hizo un comentario sin tomar en cuenta definitivamente ningún aspecto, ni que estaba rodeado de mujeres, ni que ella era una persona joven, ni que nada tenía que ver con lo que él piensa de la vida, ¿verdad? Siempre me gusta indagar sobre la persona antes de emitir un juicio porque yo claramente sé que las personas decimos las cosas por un algo, o sea, somos lo que somos porque algo pasó. Entonces Hablan desde la resulta que herida. sí, correcto, esa persona llegó y hizo el comentario siguiente. em, yo no quiero tener hijos porque yo no sé cómo va a ser usted, pero a mí me daría pánico que me rapten un hijo. Me daría miedo que le pase algo, que le hagan daño, porque esta sociedad es una porquería. En esta sociedad no se pueden hacer uno, o sea, traer hijos al mundo, que esos hijos estén tranquilos, que estén sanos, y yo por eso le digo a mi esposa que no, y yo por eso me operé, porque yo no quiero hijos. Y usted tiene que cuidarlos mucho, tiene que ver qué hace y que aquí, que allá. Hizo comentarios que sinceramente ni los quiero repetir porque eran uno tras otro como en borbandeo. Y resulta que le pasó un pacho, porque la vida es así, por eso es que es importante tener cuidado con qué soltamos con nuestra lengua, porque es un boomerang, ¿verdad? Y la cosa se devuelve. Pues resulta que, bueno, como les digo, en el mismo grupo había mujeres, había una persona ya adulta, madre de familia, muchachas más jóvenes que no tienen hijos, y entre ellas tienen un grupo ahí mismo en el trabajo. Obviamente, pues imagínense ustedes, una muchacha joven, por primera vez teniendo hijos, llevándose la sorpresa de que va a ser mamá, y viene semejante señor y le hace ese tipo de comentarios que por eso mejor él tiene animales y que aquí, que allá y el resto de las cosas. Entonces resulta que las muchachas al día siguiente, ¿verdad? Comentan entre ellas. Se les olvidó que el chavalillo estaba incorporado en la reunión de Teams porque nunca lo está. Lo incorporaron solo para la noticia. Entonces resulta que el chavalo quedó ahí incorporado y no lo habían, pues de mayor edad. Hizo un comentario y dijo que ese muchacho era un troglodita.
Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Me encantó el Correcto. concepto. Porque, ¿cómo se le ocurre decir todos sus miedos, siendo él mucho más adulto, que ese es problema de él, sus miedos, a una persona tan joven que está comentando con sus compañeras la ilusión que tiene porque va a ser mamá? Es una persona muy joven. Entonces decía ella, ¿cómo la va a asustar? O sea, si para la persona joven ya asimilar el hecho que va a ser mamá y todo el asunto tiene lo suyo, además lo está comentando en el trabajo por cuestiones informativas. Obviamente, tiene que informar en el trabajo. Entonces, imagínese, la señora puso en el comentario, imagínese cómo es posible que le haga todo ese tipo de comentarios, le meta todo ese tipo de temores y angustias cuando ni siquiera viene al caso. Empezando, dijo la señora, ¿verdad? La otra contestó, sí, es una barbaridad, ¿cómo se le ocurre? Él es el superior de nosotros, ¿cómo va a tratar a la muchacha de esa manera? Está hablando de su hijo, de su futuro hijo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que cuando entre ellas, por decirlo así, se comen al susodicho, ¿verdad? Se dan cuenta que el susodicho no había salido de la reunión en el sentido de que estaba incorporado en el grupo. O sea, que la posibilidad de leer los mensajes iba a llegar. Ellas intentaron borrar los mensajes, porque vean lo curioso, él comete el error y aún así ellas al darse cuenta que él estaba ahí, pensaron que las que habían cometido el error eran ellas por haber comentado sobre él, aún estando él incorporado. Y a mí me preguntan, me dicen, o sea, ¿qué hago? Metimos las patas. Y yo me quedé No, así, yo dije, ¿cómo? Metieron las patas y yo, ¿pero por qué? Y dice, porque hablamos, no, por decirlo así, porque no lo comimos y no en presencia de él. Entonces yo llegué y dije, vean, definitivamente este muchacho tiene algún problema. O sea, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de este muchacho? Y entonces dice, Jay, lo poco que sabemos de la historia de él es que muy joven perdió a la mamá, el papá lo abandonó y empiezan las historias. Entonces logramos entender por qué él no quería tener hijos, por qué tiene tantas inseguridades, por qué tiene tantos miedos a la pérdida, etcétera, 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 y traumas uno tras otro. Entonces yo llegué y les dije, "Vea, no se preocupe, ustedes no hicieron nada malo, le dieron una lección de vida que ustedes van a ver. Él tiene dos opciones. Cuando lee los mensajes, usa el orgullo que tiene y se queda callado, o aprende la lección, se da cuenta que cometió un grave error y pide disculpas. Entonces, al momentito, llega un mensaje a la persona, o sea, al grupo y dice, chicas, se les olvidó sacarme de la reunión. Leí todos los mensajes, Ish. pero yo me equivoqué. Eso fue todo lo que puso en el grupo. Después llamó a la persona perjudicada y le dijo, mil disculpas porque trasladé todos mis traumas a usted y no tenía el derecho de hacerlo. Primero, era mi vida privada, no tenía por qué la suya pasar lo mismo, ni compararse, ni mucho menos. Segundo, yo soy la persona que es el líder del grupo y si yo quiero ser un buen líder, tengo que tener empatía. Y como yo les decía a las muchachas, yo sé que a veces los hombres no saben qué decir, porque eso pasa con los hombres. A veces el hombre no sabe cómo dar un pésamo, cómo agradecer una cosa, cómo felicitar, etcétera. Y sin importar el género, si no sabes qué decir, di las mismas palabras de todo el mundo. Felicidades. Ujú, Eso es todo. O sea, ujú. ¿qué cuesta una sola palabra? Que aunque usted no piense lo mismo, simplemente usted está dando el apoyo a la otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona no tiene su trauma, no piensa igual que usted, no siente igual que usted y no lo está viendo de la misma manera. Y efectivamente, si usted es un líder de un grupo, tiene que aprender a entender que las personas que trabajan con usted son seres humanos y que usted no puede pasar juzgando ni trasladando circunstancias, situaciones o conductas de otro ser humano. Entonces, ellas después me decían, Jenny,
o sea, qué bárbaro usted, porque ella se escandalizaba, ¿verdad? Que tenía que pedir disculpas y todo, ¿verdad? Y decía Jenny, pucha, usted tenía razón, le van, ustedes le dieron la lección de vida más fuerte Correcto. que esa persona se pudo llevar. Entonces, cuando yo presencié eso, ¿verdad? Me contaron todo lo que pasó. Yo decía, esto hay que hablarlo porque es tan cierto. Y a veces, bueno, esto pues es una cosa como cotidiana, pero a veces pasa, por ejemplo, que tal vez has vivido una desilusión amorosa o has tenido una pérdida de alguna persona, eh, qué sé yo, tienes miedo a X cosas, como por ejemplo, hay mujeres que le tienen miedo al embarazo, hay mujeres que le tienen miedo al parto, y nunca falta alguien que dice, ay, no viera yo en mi parto, casi me muero. Sí, O el otro ya que dice, "Ay, no viera yo, o sea, es que los dolores no los vas a aguantar, te vas a morir. que a veces no se Ah, conecta la lengua con el cerebro, definitivamente. por Dios, o sea, y yo creo que es como en todo, o sea, Marce, qué difícil porque cada persona de verdad respetemos cada vivencia de cada ser humano. Pero bueno, por lo menos en el caso de este chico, tuvo la asertividad de reconocer, me equivoqué, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno sabe incluso, tal vez hasta se da cuenta, porque a veces uno lo suelta sin pensar, todos Ujú, cometemos errores, ¿verdad? ujú, Y en la mayoría de las veces no se reconoce ese error, ¿verdad? ujú, Se dijo y usted se hace loco y ahí siguió por la vida. Y quizá no se dio cuenta que atrás dejó a alguien con así la cabeza, ¿verdad? Pensando, oh por Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar? Tal vez esa persona, en este caso, por ejemplo, ni siquiera se le había ocurrido todo ese montón de tragedias que él le manifestó y ahora quedó así como, ok, ujú, ¿y ahora en qué me metí? ¿Verdad? ¿En qué me ujú, metí? A mí me pasaba mucho, por ejemplo, yo no, cuando yo me casé, yo dije, yo no quiero tener hijos, yo no quería. Tengo varios motivos de por qué y resulta que yo llegué, lo manifestaba y demás, y siempre la gente incómoda, porque a veces la gente es que de verdad no analiza las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, llegaban y me decían, pero ¿cómo? Que usted no quiere tener hijos. Tipo, entonces, ¿para qué se casó? O, pero ¿cómo? ¿Qué mujer más rara? ¿Cómo que usted no? Y yo que tenía que estar dando explicaciones, bueno, hace mucho daba explicaciones, ¿verdad? En aquel momento ujú, como para no sentir que yo era la rara, ¿verdad? Pero después yo decía, pero ¿por qué yo tengo que estar dando explicaciones a algo de esto? O sea, simplemente era mi criterio, mi pensar, ¿verdad? O sea, no ujú, por las razones que fueran. Y muchas veces me pasaba que llegaban y me decían, ¿pero qué es que usted no quiere o es que no puede? De eso hacen el gesto, ¿verdad? Ese gesto como, ujú, y yo Todavía decía, pero peor. por Dios, si en mi caso yo no quería, yo me cuidé para ujú, no tener hijos, pero yo me ponía ujú, a pensar, ok, ¿y si era que de verdad yo no podía? ¿Cómo ujú, me Y iba a lo llegar a dañino sentir que es yo? esa pregunta para una mujer que quiere hijos y que no Exactamente, puede. exactamente. ujú, Entonces yo a veces decía, pero, ay, señor, perdónalo porque no sabe lo que dice, porque me ujú, ponía a pensar, me ponía en la situación de una mujer que no puede, pero que quiere tener hijos. Y yo decía, a una mujer en esa situación, perdóneme, pero la hacen leña, ujú, la hacen ujú, leña. Y muchas veces pasa que las mujeres en esa situación sí, están con ese dolor, ojalá y las agarre uno con las emociones ahí, ¿verdad? Tan valientes y la gente llega así tan fresca y suelta semejante comentario, ujú, ¿verdad? Yo ujú, digo, ¿qué sentido tenía? A mí no me afectaba porque yo decía, bueno, yo no sé, ujú, ¿sabe qué les contestaba yo? Yo les decía, bueno, no lo sé porque siempre me he cuidado para no quedar embarazada. Entonces, ujú, puede que yo ni pueda tener hijos y yo ni lo sé porque como me estoy ujú, cuidando. Entonces, pero yo a lo que voy es, ¿qué sentido tenía que hicieran semejante comentario? Ninguno. Bueno, a mí Y ujú, también me así, pasaba. miles de situaciones en las que la gente no lo sé y se van sabiendo que es un comentario ponzoñoso y doloroso y se van como ujú, que sin nada, ¿verdad? Entonces, por ujú, lo menos en el caso de este chico, tuvo esa humildad de reconocer, ok, sí, la ujú, verdad que la regué y perdón, ¿verdad? Pero es Bueno, ujú, complicado. aprovechando el ejemplo de Marcia, a mí me pasaba con un familiar, con una familiar, que siempre que me veía, ¿y que vos cuándo vas a tener hijos? Y yo,
yo no quiero tener hijos, y ya ella lo sabía. Entonces, el hobby de ella era como preguntarme, ¿verdad? Como para Ujú, verme enojada, era como el hobby. ujú, Y entonces yo le dije, es que yo no quiero tener hijos. ¿Y quién te va a cuidar cuando estés viejita? Le digo, ¿yo acaso los hijos son para eso? Le digo, yo, usted está muy mal si ujú, usted piensa que usted tiene que tener hijos para que lo cuiden a uno de grande. Le digo, yo sé ser muy egoísta. Los hijos no son para eso. ¿Cuándo dejó de preguntarme? Cuando su propia hija no pudo tener hijos. Y su hija ujú, sí quería tener hijos. Ahí fue cuando la señora dejó de preguntarme a mí y dejó de joderme. Hasta ese ujú, momento, Bueno, y esto hablando desafortunadamente. de situaciones, por ejemplo, puntuales como estas, pero hay otras en las que simplemente minimizamos una opinión ujú, X de lo que sea. Y porque yo pienso así, no me parece que su opinión merezca o valga la pena y entonces siento que mi opinión es mejor y no, o ujú, sea, como hablábamos antes, todos vivimos situaciones absolutamente diferentes, que quizá en una situación puntual, si yo hubiera vivido la vida de otra forma, vienen y me preguntan, puede que yo tenga una opinión parecida a la suya, pero como la viví mi vida de otra forma, no puedo percibirla como la vivió usted. Entonces, ujú, a veces sin darnos cuenta, minimizamos el sentir de esa persona, ¿verdad? ujú, Y hay que tener ujú. tanto cuidado con eso, definitivamente. Y es Sí. muy común también cuando hay problemas entre parejas, y especialmente cuando el hombre le puso los cuernos a la mujer, porque llegan las otras personas, inmediatamente empiezan, es que tenés que dejarlo, es que tenés que hacer esto, es que tenés que hacer, es que tenés que hacer, es que tenés que hacer, cuando ni siquiera le han preguntado a la mujer, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres manejarlo? Porque al final la que toma la decisión es la mujer. Uno podrá decirle un montón de cosas, puede aconsejarle, pero nunca tenés que. Eso no se dice. Entonces también hay que tener mucho tacto, mucho cuidado, porque también termina uno peleado con el esposo del amigo, el esposo de la conocida, y terminan ellos después bien. Entonces tampoco esa es la idea. También hay que tener mucho cuidado porque también se terminan rompiendo las relaciones de amistad que uno tiene con esa persona. Eso también pasó con una amiga muy cercana, y igual el esposo le puso los cuernos ya desde hace tiempo, ¿verdad? Y ya eran varias veces, y había una amiga ahí que estaba, ¿y qué? ¿Y cuándo te vas a divorciar? ¿Y cuándo vas a hacer esto? ¿Y cuándo vas a hacer esto? Sumamente confrontativa. Y un día, en una salida, en una comida, para vernos, porque llevábamos como un año sin vernos. ¿Y entonces qué? ¿Y por qué no se ha ido? ¿Y cuándo le echas? ¿Y qué tal cosa? Pero así de una manera súper confrontativa, que más bien la comida se tornó en algo tan feo, Tenso. pero tan feo, que dijimos, bueno, ya nosotros no queremos volver a salir con ella. Y se Ujú, terminó rompiendo la amistad con ella. Incluso ella misma se alejó de nosotras, porque se percató que se había comportado tan, pero tan mal que ella misma se alejó de nosotras. Y ya nosotros dijimos, no queremos volver a salir con ella después de esa manera como se comportó. Pero ella estaba hablando de la herida. ¿Por qué? Porque ella tuvo un marido que era, que la abusaba psicológicamente, que la tenía debajo del zapato, que no la dejaba salir sola, que que la malinformó en la iglesia, o sea, pasó muchísimas cosas. Entonces ella literalmente así abrió la herida y escupió sapos, ratas, ratones, de todo. Y habló desde ahí. Entonces nosotros dijimos, pucha, qué mal, porque todavía la herida está muy abierta, Ujú, no ha ujú, sanado absolutamente nada. Y ujú, nosotros entendimos que estaba hablando desde ahí y comprendimos eso. Sin embargo, hay que tener, como ustedes dicen, mucho tacto para poder mantener amistades de años y amistades verdaderas. Si uno quiere cuidar una amistad, esa es la clave. El hecho de que yo tenga una amistad con alguien no quiere decir que yo puedo venir a decir lo que a mí me dé la gana ujú, y decírselo como a mí me dé la gana. No, el hecho que yo tengo una mejor amiga, que sí, yo le tengo confianza y le puedo decir las cosas, estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo se lo voy a decir como venga, no, tenemos que tener tacto, ujú, y más ujú. si es una persona que uno quiere.
con más razón, porque uno no quiere herir a la persona. Jamás, jamás uno quiere herir a la persona. Y es que, Entonces, dale, Marci. no, no, que, perdón, que muchas veces la gente dice, pero es que la verdad, sí, puede ser una verdad, pero yo tampoco tengo el derecho de llegar y soltar esa verdad, que para mí puede ser la verdad, pero para otra persona, por la razón que sea, al final tiene derecho a tomar la decisión que quiera tomar. Yo, amparada en que es la verdad, eso no me da derecho a soltar las cosas así, a lo loco, ¿verdad? Hay que tener mucho, mucho, mucho Por- cuidado. porque es tu verdad, pero no es mi verdad. Exacto. Ese es el asunto. Y no es la verdad de Jenny tampoco. Ujú, exacto. Entonces, todas las personas vemos las cosas de manera diferente. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado a la hora de hablar, Ujú, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque una relación de 20 años se puede ir a la basura solamente con un comentario. Y es Ujú, y por un comentario se va a la basura y puede hacer que no se pueda restaurar. ujú. Y les estoy hablando que esa relación que tenemos con esa amiga, eso era una relación que tenía 12 años y se fue a la basura. Se fue a la basura. Y a pesar de que nosotras intentamos después hablar con ella y volverla a llamar y decir, bueno, ya pasó, sí se disculpó por la manera en que se comportó ese día, intentamos otra vez, pero ya se había roto algo, ya se había perdido algo. ujú. Entonces, ya no vuelve a ser igual, ya no se siente en esa zona de paz, esa zona segura en donde uno debería sentirse con Sí, ciertas ya no hay una personas. camaradería ahí bonita, ya no hay un Ujú, trato bien ahí, definitivamente. ujú. Ujú, Exactamente. Y es que en esa parte, digamos, por eso el título dice que debemos de ser asertivos para hablar, ¿verdad? Por encima de que nos comuniquemos con alguien o no, la primera comunicación asertiva que debe existir es conmigo mismo, ¿verdad? Y si yo sé que estoy viviendo, estoy pasando situaciones que no he podido superar, porque la única persona que lo puede saber que no lo he superado soy yo, ¿verdad? Porque yo misma puedo aparentar haberlo superado y poner una sonrisa o la mejor cara, el mejor traje, el mejor disfraz, y no lo he superado. Pero la realidad de lo que yo vivo, sí la sé yo. Los demás no, pero yo sí la sé. Al único que no me puedo engañar es a mí mismo. Entonces, precisamente cuando yo me preocupo por hablarme a mí de otra manera, ¿verdad? Que eso lo vemos mucho en programación neurolingüística. ¿Cómo te hablas? Es cómo piensas y cómo te comunicas, porque empieza de ahí, ¿verdad? Entonces, si yo no puedo respetar mi emoción, si yo no puedo comprender qué estoy viviendo, si yo no me preocupo por superar lo que yo he vivido, entonces difícilmente yo me voy a poder comunicar con otra persona de una manera asertiva. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama inconsciente y ese tipo sale en los momentos menos esperados, ¿verdad? Sale de una manera impulsiva, sumamente explosiva y se deja ver y notar en el segundo, minuto y hora que usted menos espera. Entonces, ese inconsciente debe estar trabajado, en serio, debe estar trabajado porque nos pasa a nivel de amistades, nos pasa a nivel de pareja, nos pasa a nivel de trabajo, ¿verdad? Como vimos ese ejemplo también. Em, y hasta nosotros mismos, ¿verdad? Porque cuando llegamos y pasamos una situación, ¿por qué tenemos miedos? Porque hay cosas que no hemos superado. Si hubiéramos superado ciertas situaciones, pues nos mezclaríamos, involucraríamos con otro tipo de personas, con otro tipo de parejas, ¿verdad? Entonces empezamos desde nosotros. Ahí la cosa es trabajar, trabajar, saber que lo que nosotros hicimos mal, bueno, es parte de la vida, por algo lo vivimos, en algunos casos fue una equivocación, en otras cosas la terquedad, en otras situaciones
mi orgullo, y los motivos que hayan sido por los cuales pasamos por situaciones que nos causaron dolor o que no fue grato para nosotros, porque en realidad yo creo que nadie piensa con anterioridad meterse en una situación que le va a causar dolor. Obviamente que no, Claro. pero por errores que comete o porque no toma buenas decisiones o porque sigue con traumas anteriores, se involucra en situaciones que le causan daño. Ese daño, cuando usted se va a comunicar con una persona, como les dije, viene el inconsciente, habla por sí solo y como yo hablo desde mi dolor y yo manejo mi dolor, lo manejo, ¿verdad? Y lo digo entre comillas, porque si realmente lo manejara, no sería un dolor, sería un aprendizaje. Es un dolor cuando no lo he aprendido a manejar. Pero digamos que nosotros creemos que lo estamos manejando. Nosotros vamos a actuar con las personas y no nos damos cuenta. Muchas veces, de verdad, que no nos damos cuenta. O sea, ese muchacho en ese momento, por ejemplo, emitió su comentario porque es como una alarma, ok. La persona dijo, voy a ser mamá. Y el compa se le empezaron a encender las luces rojas y dijo, "¡Ah! Dios mío, no. Uy, yo no podría tener un hijo. Uy, no, a cómo está la cosa, se desaparecen mamás, se desaparecen adolescentes, se desaparecen niños. Dios mío, o sea, ¿me entienden? Lo que se Lo activó que se ahí activó ahí. fue todas las situaciones que a mí me impactan. Ni siquiera pensé en la muchacha. Es más, me decía la muchacha, ¿sabe qué? Lo más curioso de todo, que no me dejó hablar. O sea, lo único que yo pude decir fue, estoy embarazada. Y después, todo el resto de la conversación, que eran tres mujeres y un muchacho, fue del caballero. Ujú. Y ahí vienen qué, contando todos sus miedos. Imagínense ustedes, y lo peligroso de eso, como les digo, como no hemos sanado esos dolores, no lo sabemos enfrentar, lo increíble es que cuando esa puerta se abre, no hay nada que la cierre, porque usted está con esa necesidad de tirar afuera ese dolor. Vean qué De increíble vaciarlo. cómo el dolor te empuja, o sea, de una manera inconsciente te empuja a decir las cosas, Ujú, ¿verdad? Pero en realidad es algo que me dice, supera eso, ujú, trabájalo, ujú, ¿verdad? ujú, Pero ujú, nosotros, ojalá lo viéramos así, ¿verdad? Como yo les decía a ellas, tranquilas, es un aprendizaje, ujú, ujú. ¿verdad? Claro, fue curioso porque el muchacho dijo, bueno, me queda también de experiencia. Yo no tomo mal que hayan hablado de mí porque sé que todo el mundo habla de todo el mundo y eso es cierto, la verdad que es así. Dice, pero también quiero que quede de experiencia de que yo puedo escuchar sus comentarios negativos hacia mí. Para la próxima, díganmelo a mí. Yo quiero mejorar. Entonces, como yo les decía, ya se dan cuenta como en realidad a veces, qué lástima que nuestra comunicación tenga que ser a escondidas y que Ujú, por un error se dé cuenta la otra persona de su error. ujú, Asertivamente sería mejor que la persona que recibió el comentario le hubiera dicho a él directamente, mira, qué pena que ese tema de los niños a ti te angustie tanto, pero resérvatelo, porque al final estás opacando mi felicidad. Yo no Correcto. tengo esos temores, pero esa persona, por sus cosas también, no tuvo el valor de decírselo. ¿Por qué? Porque, digamos, es el jefe. Entonces, tal vez no sintió esa confianza, esa libertad, porque ¿cómo voy a enfrentar a mi jefe? ujú. ¿Verdad? Y decirle que se Correcto. está Una equivocando. figura de autoridad. Una figura de Bueno, autoridad. Y pero eso pasa a madres e hijos, por ejemplo, exacto, pero si lo también. analizamos desde este otro punto de vista, tomando el ejemplo de lo que comentaba Nati, ni siquiera a veces somos asertivos, entonces al llegar y, por ejemplo, en un caso como esta reunión de amigas, llegar y como frenarle y decirle, mira, pues yo agradezco que estés tan Mm, preocupada, ujú, pero bueno, yo no lo veo así y por esta otra situación o pensamiento yo voy a manejar las cosas así, pero normalmente tampoco lo hacemos. mm, O mm. sea, si lo vemos, tampoco lo hacemos. Y vea qué lastimoso, porque como mencionaba Nati, al final se perdió una amistad, que sí con el tiempo quisieron recuperarla, pero ya sea la otra persona quizá por vergüenza o porque
por el orgullo, X, lo que sea, dije, al final se terminó una amistad y que si lo analizamos desde este punto de vista, si hubieran sido todos, si todos utilizáramos Todos. eso, pues todos, la comunicación entre las personas, no digamos parejas, sino entre las personas en sí, sería muy distinta, ¿verdad? Sería muy distinta. El hecho de llegar y decir, bueno, ok, mira, respeto tu punto de vista, pero Ujú, bueno, ujú, relájese, ujú, porque, ujú, ¿verdad? Pero a veces no lo hacemos así, nos enchopipamos por el otro lado. ujú, Entonces, de verdad que tenemos que aprender todos, porque, ujú, mira, ahora estaba acordándome de la primera vez que yo fui a España y metí las de andar olímpicamente, ¿verdad? Porque andaba con mi amiga, este, fuimos a un hostal y resulta que en el hostal estábamos compartiendo con una chica que presentaba al otro día como una oposición que ellos llaman allá. Bueno, el caso es que la chica venía, creo que era de Sevilla y se quedó ahí para presentar su examen. Y no sé por qué terminamos hablando de relaciones y yo, cuando suelto yo, ay no muchacha, a usted ni se le ocurra casarse, usted está muy joven, bla, 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 bla. Y se vuelve mi amiga y me dice, no Marcela, y ella con la mirada, ¿verdad? Y yo dije, ujú, Marcela, cierre la boca. Yo ujú, inmediatamente entendí, como vos decís, ahí salieron todas mis situaciones, ¿verdad? Que quizá uno lo dice con una buena intención, pero para ujú, empezar ni la ujú, conocía. O sea, empezando ujú, por ahí, yo ni conocía a la muchacha. Yo llegué y lo solté como la dueña de la verdad. Y bueno, el comentario que hizo mi amiga me hizo reaccionar, ¿verdad? Entonces yo le dije, ay, sí, muchacha, perdón, perdón, tranquila. Usted no me haga caso, ¿verdad? Me acuerdo que le dije eso. ujú, Le digo, no, quizá lo que debí de haberle dicho es de que usted está muy joven. Que ujú, yo ujú, qué sé, yo viendo a ver cómo arreglaba la torta, ¿verdad? Pero si ujú, nos ponemos a ver cuántas veces no metemos las de andar, ¿verdad? ujú, Porque soltamos las cosas sin pensar, ¿verdad? ujú, Uno no lo hace ujú, con una mala intención. Entonces, pues si uno utiliza empatía y dice, bueno, aquel soltó el comentario, no lo pensó y ujú, ¿verdad? Es complicado a veces, es difícil, así es que es súper importante todas estas cosas que estamos aprendiendo para nuestro diario vivir, para comunicarnos de verdad ujú. bien con todos. Y es Y que lo que de pasa hecho es que que la, yo creo la que, comunicación, pero yo creo que esos comentarios nos van a afectar más. Por ejemplo, a esa muchacha no le va a afectar un comentario de alguien que no conoce. Puede ser. Probablemente dice, ay, pero ni la conozco, ni me conoce. Entonces, pero los comentarios de personas que sí nos conocen y de personas que Claro, nos quieren, claro, claro, esos comentarios yo creo que sí hacen huequito en el corazón y sí pueden afectarnos muchísimo. Entonces también tiene que ver mucho con la cercanía de las personas y con la relación que nosotros tengamos con esas personas. Por eso es que, vuelvo a lo mismo, con más razón hay que tener cuidado. claro, claro, claro. sí, bueno, lo que pasa es que digamos, en esa parte, ahí sí yo difiero un poquito porque yo constantemente estoy con personas con las que no tengo ningún contacto emocional, ¿verdad? Son pacientes. Y muchas veces también pasa que hay que tener mucho cuidado más con una persona que usted no conozca, porque usted se topa a alguien, por ejemplo, en la calle, yo no sé si les ha pasado, o en un bus, o en una actividad, o en algún lugar X, y esa persona empieza a contarte tu vida y vos ni sabes ni quién es esa persona, pero el comentario que usted haga, precisamente porque es un desconocido, puede marcar para siempre la vida de esa persona. Porque en realidad el punto clave de esto, y yo siempre lo digo, no importa si lo conoces o no lo conoces. Porque si lo conoces, hay un abuso de confianza. Y si no lo conoces, es porque a lo mejor sos exactamente la única voz que necesitaba escuchar para estar aquí o estar en otro lado. Hay personas que se Yo creo quitan la que, vida Dianita, precisamente por un comentario que hizo alguien que ni siquiera conocen. yo creo que la clave es no demos consejos que no nos han pedido, porque tenemos también esa mala costumbre. Damos consejos cuando no nos han pedido consejo, cuando en realidad la persona lo único que quiere es que los escuchen.
está esa posibilidad, correcto, digamos que son como muchos puntos, porque la comunicación asertiva cubre muchos puntos. Como vos decís, no digas algo que ni siquiera te han preguntado. Exacto, Empezando por ahí, o sea, por, o sea, porque a mí también me ha pasado eso, o sea, que uno está preguntando otra exacto. cosa, hablando de otra cosa, y por decirles un ejemplo bien tonto, qué sé yo, que cómo te sentiste en mi casa. Ay, bien, pero mira, vos no te hacen falta como unos muebles de cocina. O sea, les estoy poniendo un ejemplo tonto, pero legalmente usted dice, pero yo estoy preguntándole que cómo se sintió en mi casa y me contesta otra cosa. Que usted qué sabe si a mí me gustan o no los muebles de cocina, a lo mejor no me gusta nada guindando, por decir algo, pero ya la persona se predispuso. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en la emoción del otro y el otro está pensando en qué me falta o qué no tengo en mi casa. Entonces, automáticamente la comunicación se pierde y se Cierto. crea un malestar. ¿Por qué? Porque yo, mientras me preocupo por la parte emocional, el otro se está preocupando por andarme registrando a ver qué me falta o qué no me falta, por ponerte un ejemplo bien tonto, ¿verdad? Pero es precisamente en esa parte, como digamos, como dice Nati, ¿verdad? O sea, ¿por qué tenemos que decir algo que nadie nos está pidiendo? Uno, ¿verdad? Que por ahí, inteligencia emocional, ¿verdad? Dos, si a nosotros nos están pidiendo un consejo, no contestemos para nosotros, porque no estoy preguntándome yo a mí, o sea, por favor, me está preguntando otra persona a mí. Entonces, ¿yo qué hago? Saco mi disco duro, ¡pum! Y digo, bueno, estoy hablando con Nati. ¿Qué me decía Nati? Ok, ¿qué creo yo que es mejor para Nati? Nati me está pidiendo un consejo, pero mi historia me la saqué del disco duro, un momentico, un ratico, y hablo con Nati. De acuerdo a como yo veo que es Nati, pues le contesto a Nati. Pero si yo la conozco, yo sé que la enoja y que no la enoja. Puede que yo piense que lo que le tengo que decir es X, Y o Z, pero yo sé que no lo va a soportar, entonces mejor le digo JKM y se acabó el problema. La otra persona se siente escuchada, escuchó un consejo, puede que le sirva, puede que no le sirva, pero no se sintió atacada. De acá. ¿Me entienden? Mm. No se sintió atacada, pero si yo le contesto desde mi punto de vista, yo le voy a decir, no, usted está, o sea, busque otra vaina porque por ahí no es. Y ya la pongo ya en una situación todavía más incómoda que la que ella está. Pues está luchando con su parte interior. ¿Me entienden? Que si es una persona que no conozco, no sabemos. Definitivamente no sabemos. A mí me ha pasado miles de veces que una persona me dice, vea, usted era lo que usted me acaba de decir era lo que me hacía falta para entender muchas cosas en mi cabeza. Y yo no sabía ni quién era. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Siempre en la comunicación, antes de abrir la boca, primero, fíjate quién está al frente tuyo. Uno, no soy yo, es otro ser humano. Empezando por ahí. Segundo, ¿cómo entiende esa persona? ¿Cómo es que él se comunica? Y lo digo como pareja, con los hijos. Yo no le puedo hablar igual a un hijo que entiende las cosas directo, que usted le dice A, B, C y entendió todo, a otro que hay que darle toda una historia y un cuento para que entienda, porque esa es su manera de asimilar la información. Ujú. ¿Me entienden? Tal vez si yo llego y soy directo con una persona y los hombres, por ejemplo, las mujeres tienen que darnos todo un historial de la situación, nosotros hacernos todo el cuento con los personajes incluidos, tener Puntos un y comas. panorama, tener un panorama y uno dice, ok, aquel con qué le dijo aquel, y ya, y entendí. El hombre usted le dice, aquel le molestó aquello por esto y se acabó. Y el hombre entendió, ¿me Pero entienden? detalles a los hombres. Cero detalles a los hombres. Y los hombres lo dicen así, nosotros somos prácticos. Por ejemplo, uno empieza, ay, es que como le digo, que quiero salir, pero tal y tal cosa, pero aquí lo otro, pero que me gustaría, como que fuera él el que se le ocurriera algo, pero, y entonces empiezo, y no te gustaría como, no sé, hacer algo, quizás, fue pucha, no sé, algún día, tal vez, no sé, cine,
bailar, no sé, y uno empieza en esa majadería, ¿verdad? Cuando el hombre está deseando que usted le diga, amor, quiero que me lleve a tal restaurante a comer, porque tengo ganas de comer sushi. Y el hombre encantado va a llevarte a comer sushi. Pero es como ellos siempre dicen, es que uno les pregunta qué quieren comer y ustedes, no sé. Tema para podcast, chicas. ¿Por qué somos tan diferentes los hombres con las mujeres? Por Dios. Yo Ven, a veces digo, quisiera ser como un hombre, son de sumamente práctico, prácticos. de Ellos no práctico. piensan, ellos no se queman la cabeza, las neuronas dándole al tema. Nosotras sí, ¿por qué? Correcto, Qué correcto. difícil. Entonces, exactamente con esos, con explicaciones tan simples, ¿verdad? Prácticas de la vida, es donde logramos entender que de verdad pongámonos la mano en el corazón cuando nos comunicamos, porque la comunicación es un arte. Yo sé que por ser algo tan cotidiano de todos los días, lo hacemos de manera impulsiva, pero de verdad, cuando hay un problema de comunicación, tenemos un problema con nuestra pareja, con una amiga o etcétera, ahí es donde nos damos cuenta de qué importante es esa comunicación. Como cuando amanecemos enfermos y no nos podemos parar de la cama, nunca habíamos notado cuán importante es poderse levantar todos los días de la cama. Entonces, esas cosas tan cotidianas, tan básicas o que creemos tan básicas, de verdad hay que entrenarlas. O sea, hay que preocuparse cuando hablamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con quien sea. m- Primero, de verdad, piensen quién tienen al frente. Que si lo que voy a decir, yo no sé por qué la gente no piensa lo que dice. A mí me causa mucha gracia eso. En serio, me causa mucha gracia. No, disparan como balas, son como balas lo que Sí, disparan. yo no entiendo, y es increíble, pero es un porcentaje muy alto del ser humano que realmente no piensa lo que va a decir, es decir, no prepara su conversación. Usted solo prepara lo que va a decir cuando va a una entrevista de trabajo, cuando da una exposición en la universidad o algo así, pero nunca me preparo ni siquiera para hablar con mi pareja. Un consejo que yo siempre les doy es, como en un teatro o una dramatización, antes de tener una conversación importante con alguien, ensaye esa conversación. Los pro, los contra, el cómo lo digo, el cómo lo va a recibir. Cuando yo estoy enojada, generalmente, lo van a notar, hay una ausencia. Ese es como mi alerta para todo el mundo. Se quedó callada y Jenny pasa hablando siempre. Se quedó callada. Hay algo que molestó. Pero yo empiezo a masticarlo, digo yo. Empiezo a procesar. Cada vez que tengo alguna situación con una persona, yo lo pienso, lo maquino, lo medito y digo, bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿Cómo se lo puedo decir? ¿Cómo hago para que me entienda? Y cuando ya estoy preparada y entrenada para esa conversación, en ese momento tengo mi conversación con muchos puntos claves, con temas importantes y cosas que creo que debemos de hablar para mejorar. En serio, practíquenlo. No escupan, no escupan. Por más enojados que estén, por más problemas que tengan, por más cólera que tengan. Yo sé que las mujeres somos muy impacientes cuando hay un problema y lo queremos resolver ya y el compa no quiere. Por eso es que los hombres no Mm, hablan, y menos cuando estamos enojadas. correcto. Esa es una parte inteligente del hombre, aunque nosotros los odiamos por eso, pero Mm. es una parte inteligente del hombre. Él se simplifica la vida, él no quiere pleitos, no quiere broncas. En algunos casos huyen, sí, ¿verdad? Ya sabemos, pero en realidad es porque ellos no buscan la La lucha, confrontación. la confrontación, y en el buen sentido de la palabra, lo digo. O sea, ellos no buscan la confrontación, ellos buscan relajarse y poder decir las cosas y simples, porque cuando estamos enojadas tras de eso le damos 3 veces más vuelta a lo que vamos a decir. Entonces, hombres o mujeres, piensen lo que van a decir. No importa el comentario que hagan, aunque duren 3 segundos para pensar.
¿Qué voy a decirle a esa persona? Lo que voy a decir tiene contenido válido, es de crecimiento para la otra persona. ¿Vale la pena lo que voy a decir? Porque si no vale la pena, mejor cierro la boca. Ujú. Porque mi lengua puede construir o puede destruir. ¿Qué creen ustedes? Que tiene toda la razón, que es la verdad. Ujú, Sí, es cierto. Muchas veces, como dice el dicho, ¿verdad? Simplemente se mueve porque no tiene músculo y anda así como para el pam pam. Pero sí, definitivamente hay que tener demasiado cuidado ujú, con todo, porque incluso como lo mencionabas antes, es que ni siquiera a veces se piensa, bueno, ya les expuse mi experiencia, ahora yo ujú, simplemente, y así vamos todos, o sea, no es que les pasa solo a unas personas, a veces ujú, ni lo analizamos y plum, la soltamos, ¿verdad? Pero qué ujú. importante meditar en todo esto. Correcto. Ujú. Así que ahí les queda de tarea, ¿verdad? Eh, si hay algo que está mal en mí, me tengo que preocupar, lo tengo que arreglar, lo tengo que solucionar, porque eso me provoca una intolerancia a la realidad de un otro, ¿verdad? Entonces, trabajémoslo. Como yo me hablo, le hablo a los demás. Entonces, si yo me estoy proyectando de una manera negativa hacia otra persona, eso significa que algo en mí está bastante mal. Entonces, mejor nos devolvemos, lo arreglamos y cuando ya lo arreglemos, de hecho que por sí solo van a salir cosas más bonitas de mi boca, ¿verdad? Las abuelitas lo decían, que la esencia de uno salía por la boca y es totalmente cierto, Ujú. ¿verdad? Entonces, preocupémonos por nosotros, sanemos esas heridas que tenemos del pasado, cualquiera que sea, y las que vamos arrimando y juntando a la lista, porque en el transcurso de la vida hay un montón de cosas que van sucediendo, ¿verdad? Que nos van transformando. Vamos sanando a medida que vamos pasando la situación para no hacer un cúmulo ahí de cosas que nos atormentan. Hablémonos bonito y a raíz de eso veamos que cuando conversamos con alguien, ¿quién tengo al frente? Esa persona se merece respeto, esa persona se merece aprecio, cariño. Y importante eso cuando hablábamos de que nosotros, cuando nos dicen algo que es molesto, incómodo, que no nos gusta, pasan dos cosas. O yo me pongo a confrontar violentamente a la persona porque me molestó el comentario, o está la otra parte como lo de la muchacha que se quedó callada y aguantó el comentario. La comunicación es básica para entender a otro ser humano, pero si nosotros no decimos las cosas, nadie nos va a entender tampoco, Ujú. porque la otra persona tampoco puede tener la certeza que lo que me dijo me molestó. Ujú. Y me Importante, ¿verdad? afectó. O me Ujú. afectó, correcto. Ujú. Entonces, como a esa persona no le afectó, puede que piense que a mí tampoco. Y si yo me quedo callada, ¿cómo vas a saber que me afectó? No tengamos miedo a decir lo que sentimos, lo que pensamos. Seamos abiertos a la crítica. Seamos abiertos a que otra persona nos diga, mira, porque puede ser que digamos un comentario desagradable o salido del tono o del esquema, pero también como amigos, digamos, mira, ese comentario que hiciste me pareció desagradable. Y para ser mi amiga, pucha, no me gustó, pero que eso no genere una roncha Exacto. en Aprender la a ser O relación. conscientes. incluso a veces Ajá, los comentarios se pueden malinterpretar y tal vez uno también, no quiso decir lo que quería correcto. decir. Y eso me pasó justamente en una clase que hice un comentario y a un estudiante no le gustó. Y el estudiante me Ujú, mandó un mensaje después, profe, no me gustó ese comentario que usted hizo, ta, 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 ta. Y yo le puse, yo le respondí, me disculpo, pero esa no era mi intención. El comentario tenía esta y esa intención. Me disculpo si usted lo tomó de esa manera, pero esa no era la intención. Ujú. Pero ujú, entonces también es importante que las personas se sientan con la confianza. el derecho y el poder de poder decirle a uno, no me pareció, no me gustó, Ujú, pero que también uno tenga el derecho de decirle, lo lamento, o sea, no quise decir ujú, eso, se malinterpretó, no fue mi ujú. intención.
porque Ujú, también hay personas que sí lo dicen así, ¿verdad? ujú. Pero tal vez a veces decimos muchas cosas y dependiendo también de las heridas de la otra persona, la Ajá, persona lo puede correcto, malinterpretar. correcto. Entonces también Y es importante que haya una comunicación abierta para que esas malinterpretaciones no vayan a crear en un futuro un problema de puras malinterpretaciones, porque por malinterpretaciones también pueden haber problemas Claro, X. claro, exacto. total. Y es que dijiste eso que hacía falta, Nati. El trauma no solo viene del que lo dice, también a veces del que lo recibe, Ujú. ¿verdad? Claro. Porque tal vez la otra persona de verdad que no lo dijo con ninguna mala intención, le salió fluido, pero como yo tengo mi fantasma, entonces yo dije, esta me está atacando, ¿verdad? Y en realidad la otra persona no me está atacando. Pero ¿cómo llegamos a esas conclusiones o esos malentendidos o cómo los resolvemos? Pues hablando. Entonces, hablemos, pero para bien, no para Ujú. mal. O Ujú. sea, comuniquemos lo que nos pasa, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, seamos abiertos a la crítica, porque solo la crítica de un otro me dice a mí, hey, revise, algo anda mal. Ujú. Porque dicen que nunca nos damos cuenta de nuestras imperfecciones más que cuando estamos casados. Porque las personas cuando conviven con uno, ahí sí, ¿verdad? Por la confianza de pareja le dicen, no, vea, esto que usted está haciendo nada que ver, usted es así, usted es allá. Los amigos a veces se quedan callados, no dicen nada, dejan ser. La pareja es la única que se la suelta a uno sin anestesia. Pero también a veces tenemos la suerte de tener amigos que te dicen las cosas, pero hagámoslo de verdad, con cariño, con amor, pensando en el otro, pensando en mejorar la relación, que eso no nos permita enojarnos, que no nos permita romper vínculos, sino por el contrario, crecer como personas, como seres humanos, mejorar día a día, convertirnos en esa mejor versión de nosotros mismos. Y si en dado caso, en algún momento, la dejamos soltar, si la soltamos, tener la capacidad ser humildes y pedir las disculpas sin que quede ahí, como dijo Nati ahora, ahí como un roce o algo. Ujú, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las amistades, las relaciones con las personas son muy valiosas, ¿verdad? ujú, Y qué triste por un ego, ¿verdad? De que, ok, sí, ujú, le voy a pedir disculpas, pero por otro lado estoy molesta. Esa ujú, no es una forma de tener una apertura, ¿verdad? Y de valorar el sentimiento de la otra persona, ¿verdad? ujú, Entonces, si somos humanos, las ujú, metemos a cada rato, pues ujú, aprendamos a ser humildes y a pedir disculpas cuando las tenemos que pedir y que todo continúe normal. Eso es una forma de mostrar a las personas que las queremos ujú, en nuestras vidas, ¿verdad? ujú, Sí. Sí, Y por otro lado, nos quedamos ahí como eso demuestra que no la quería tanto, ¿verdad? ujú, Entonces, tanto, por ejemplo, que la amiga que yo les contaba, nosotros vemos a esa amiga hoy por hoy y nosotras la abrazamos. ¿Y cómo estás? Y la abrazamos con mucho cariño, pero ya el cariño de parte de ella ya no lo sentimos. ujú, ujú, Nosotras ujú, sí, nosotras ujú, sí seguimos actuando con ella como antes, con ese ujú. cariño de siempre, pero ya de parte de ella ya no, ya sentimos esa barrera de parte de ella. De, ni modo. Sí. Tratemos de recuperar entonces vínculos, relaciones y como les dije ahora, ya para terminar, porque siempre se nos va el tiempo rapidísimo, de verdad, si hay algo que trabajar, hagamos conciencia, trabajémoslo, ¿verdad? El que puede o necesite llevar terapia, hágalo y si no, pues haga un esfuerzo personal por analizar cuáles son las cosas que debo cambiar por el bien de mis vínculos, ¿verdad? Pensemos en con quién estamos hablando y si vamos a abrir la boca, recordemos que no soy yo con yo, es yo con otro ser humano y el otro ser humano merece respeto, merece consideración y que le hablemos de una manera que sea para edificar y no para lastimar. ujú. Y pues como siempre, chicas, un placer compartir con ustedes todos estos temas tan interesantes y espero que todos se lleven algo bonito de este podcast de hoy. Marce, Bueno, chicas, igual, un placer haber estado con ustedes.
el tema, como se les dijo antes, traía su historia, ¿verdad? Y pues nada, simplemente, como hemos dicho antes, aprendamos, integremos todo este tipo de aprendizajes que vamos teniendo para cada día ser mejores. Muchísimas Nati, gracias por habernos acompañado, por estar pendientes siempre de que estemos nosotras aquí subiendo los podcasts. Gracias por sus comentarios. Definitivamente los comentarios que recibimos de parte de ustedes son muy bonitos y se los agradecemos, de verdad que sí. El objetivo de este podcast pues es aprender todas, aprender un poquito de la experiencia, compartir. Somos mujeres normales y corrientes que Ujú. hemos vivido cosas, experiencias, y la idea es aprender entre todas, ser mejores cada día. Y si estos testimonios y los testimonios que hemos estado presentando pueden llegarle a muchas personas, no solamente a mujeres, sino también a hombres, pues ya nosotras nos damos más que servidas, porque al final para eso estamos nosotras aquí, para poder compartir, ir sembrando semillitas y que cada persona se vaya sintiendo cada día mejor. Mm. Así que nos vemos la próxima semana. Buenas Chaito. noches. chao. Chao.